Oh Señor, gracias por ese amor que nos diste, Señor. Cuando nadie quería amarnos, Padre, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú nos amaste así. Y ahora, Señor, valemos la sangre de tu Hijo amado, Padre. Y ese valor, Señor, nos hace vivir y nos hace prevalecer, Señor, hasta el día en que tú nos levantes. Y tu palabra dice, Señor, que nos ha dado vida y vida en abundancia, Padre. Así de que esta mañana, Señor, celebramos, Padre, ese regalo que tú nos has dado. Celebramos, Señor, esa victoria que tú nos has dado, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tu misericordia, como dice tu palabra, es mejor que la vida, Señor. Gracias, Padre, gracias por estar esta mañana, Señor. Te damos infinitamente gracias por cada uno de los hermanos que ya estamos acá, Señor, por los amigos. Esta mañana declaramos, oh Dios, que hemos venido a recibir de ti, Padre. Hemos venido a recibir, a llenar nuestra copa, Señor, y extendemos nuestras manos esta mañana hacia el altar, diciéndole, Señor, yo vengo a recibir del alimento de tu palabra, Señor. Yo vengo a recibir de la comida celestial, de eso que satisface mi alma, Señor, que no lo puedo buscar en otro lugar, Padre. Yo, Señor, vengo a recibir de la comida espiritual esta mañana. Señor, traemos cautiva nuestra mente, nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, para que la palabra que se nos sea dada, Señor, sea una palabra que se vuelva carne, Señor, en nuestra vida, que se vuelva un rema, Señor, una palabra revelada, Padre, a nuestra vida, y que podamos nosotros esta mañana recibir, oh Dios, la porción que nos toca, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse? Hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Estamos dándole gracias al Señor por esta bendición que nos da de estar en su casa, ¿verdad? Con un poco de calor ya, pero sentimos la presencia del Señor. Amén. Y estamos contentos porque estuvimos el día de ayer aquí entregando una vigilia al Señor. Quiero decirles que es nuestra primera vigilia donde no paramos y no parábamos, y eran casi las 6 de la mañana y queríamos seguir aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos se alegran por esa vigilia? Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor y declarar que Dios estuvo con nosotros y nos entregó una porción muy grande? Amén. De su presencia, de su amor, de su palabra, del gozo. ¿Cuántos tuvieron gozo este día? Amén. Es una bendición muy especial. Vimos cosas que nunca habíamos visto. Amén. Ya ustedes saben a qué me refiero. Oímos cosas que nunca habíamos oído también. Amén. Y descubrimos cosas, descubrimos personas que no habíamos descubierto y están aquí. Son siervos y siervas del Señor. Así que aunque estábamos desvelados, yo solo decía, Señor, aquí hay mucha gente con la que tú vas a comenzar a usar mucho más, ¿verdad? Para que la obra del Señor se expanda en otros lugares, hermanos. Amén. Quiero esta mañana darle gracias al Señor por el privilegio que nos da, hermanos, de estar predicando la palabra del Señor. Y esta serie, ¿cómo se llama la serie que estamos realizando, hermano? Cultivando la vida en comunidad. Amén. Y como eso de comunidad, nosotros lo tenemos nada más asociada a la palabra, a vivir en una comunidad, vivir en un lugar donde hay varias casitas, ¿verdad? Juntas, pegadas una a la otra, que son chiquitas, y que los vecinos, ¿verdad? Bien oyen lo que uno está haciendo y se oye lo que ellos también están hablando. Y pensamos que la comunidad es vivir en un lugar donde no hay mayores recursos, quizás económicos, recursos materiales, pero realmente estamos hablando de vivir en comunidad cuando nosotros estamos, hermanos, trabajando acá en la iglesia, aprendiendo a tener una comunión, amén, a poder compartir lo que Dios ha dado en nuestra vida. Y yo quisiera contarles de un ejemplo que yo ya les he dicho, y
que eso de alguna manera es sencillo, pero marca nuestra vida cuando estamos queriendo conocer del Señor. Cuando nosotros estamos queriendo acercarnos a una iglesia y alguien nos invita, nuestra quizás posición es decir, en otra vez. ¿Se recuerdan ustedes cuando alguien nos invitaba a la iglesia? ¿Qué le decían ustedes? Otro día, ¿verdad? Ay, después sí. ¿Y cuándo va a llegar? A ver por ahí cuando llego. Un día voy a llegar. Pero usted quizás no era tan amigo de estar en una iglesia. Y nosotros siempre hemos puesto pretextos. Me recuerdo que cuando yo estaba pequeña, mi mamá iba a la iglesia, iba a escondidas de mi papá, ¿verdad? Porque mi papá, la familia de él, una iglesia una familia de prácticas muy religiosas, ¿verdad? Muy religiosas. Y entonces, bueno, mi papá no es así, pero toda su familia bien arraigada, la costumbre de estar frente a figuras, ¿verdad?, de madera y practicando una religiosidad de esa forma. Entonces siempre la familia de mi papá, cuando llegábamos a visitarlos a la finca, yo me acuerdo que las tías, que eran las que contemplaban a mi papá porque era el menor de la casa, ellas no se casaron, y entonces ellas, cuando nosotros llegaban todos los hijos, ¿verdad?, de mis papás, y entonces ellos nos celebraban mucho, mataban gallinas, hacían de todo, y era la celebración de ir a la finca, ¿verdad?, para que nosotros fuéramos bien atendidos. Y yo me recuerdo que cuando íbamos llegando, mi papá nos decía, antes quizás faltaban unas 10 cuadras para llegar, y él nos decía, cuando ustedes lleguen, acuérdense lo primero que tienen que hacer. Y eso que teníamos que hacer era, hermanos, llegar a la sala de la casa. Imagínense una casa de una finca que tiene grandes cuartos, ¿verdad?, y zonas así. Y entonces era una sala oscura. Y en esa sala oscura había un gran cuadro así de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, porque yo ahí fue que conocí eso. Entonces uno tenía que llegar a la sala y nomás llegar a la sala, arrodillarse con una rodilla, porque no era con las dos, y darle gracias a la imagen porque nos había llevado con bien desde la casa hasta la finca, porque se caminaba bastante. Y él nos decía, tienen que hacerlo, porque eso es la costumbre de la casa. Y yo me empezaba a afligir porque yo no sabía cómo tenía que persignarme. Yo no sabía, yo lo único que sabía era que tenía que pasarme la mano por la cara y que yo tenía que demostrarle a mi papá y a mis tías y a los abuelos que eso lo estábamos haciendo con convicción. Y mi mamá, ¿verdad?, guardaba silencio y decía, háganlo, hijos. Y yo decía, ¿cómo nos ponen a hacer algo que yo no he aprendido, no nos han enseñado? Pero con el amor de que nos iban a dar la gallina asada, ¿verdad?, y la sopa y todo lo que preparaban, nosotros nos esforzábamos a tener que hacer ese ritual. Y yo me recuerdo que mis hermanos menores son gemelos, y cuando íbamos caminando ya cerca, mi papá nos volvía a decir, ¿se recuerdan lo que le dije? Y un día mi hermano le dijo, ¿y qué voy a hacer? Le dijo, solo pararme allí y señalarme la cara. No, le digo, hay que decir algo. Entonces yo agarré valor y le pregunté, ¿qué hay que decir? Le dije enfrente de ellos, solo muevan la boca, dijo mi papá, solo muevan la boca, ustedes hagan. Entonces, gracias a Dios no nos enseñó tan exactamente como se hacía, por eso no lo aprendí yo de tal manera, pero con tal de que nos dieran la sopa de gallina, ¿verdad?, y nos comíamos la gallina asada y las tortillas del comal, todo era rico, entonces nosotros nos esforzábamos. Pero nosotros crecimos en un hogar donde mis papás estaba totalmente dividido. Mi papá no practicaba ningún ritual y mi mamá nos llevaba a la iglesia, pero mi mamá nos llevaba a la iglesia a escondidas y nos decía, si tu papá le pregunta si fuimos a la iglesia, ustedes digan que no. Entonces íbamos nosotros a la iglesia cristiana. Y cuando llegábamos de regreso y no estábamos, mi papá ya estaba en la casa, decía, ¿de dónde vienen? Y uno de mis
bueno, yo les tenía aquí otras cosas que había comprado, pero yo creo que no se las voy a dar. Y nosotros decíamos, pero es que en realidad venimos de la iglesia, y decir que no, que ya comimos chilate, yo decía, no hemos comido chilate, ¿qué tendrá mi papá? Entonces él nos guardaba cosas que compraba, ¿verdad? Para que un poco premiarnos, pero nos quería sacar la verdad. Y nos decía, ¿fuiste a la iglesia? Entonces yo me quedaba pensando, si le digo que sí, va a regañar a mi mamá. Y si le digo que no, no vamos a comer lo que nos tiene guardado. Entonces él sospechaba de que nosotros íbamos de la iglesia. Y así muchas veces terminaba dándonos aquella comida como por lástima, ¿verdad? Y decía, estos sí vienen de la iglesia, pero por lástima nos daba después la comida. Entonces aprendimos a guardar silencio de muchas cosas, como por ejemplo de no revelar que íbamos a la iglesia. Pero cuando yo ya crecí, ¿verdad? Que ya un poquito entrando quizás como a los 13 años, decía mi mamá, vamos a la iglesia. Ya mi papá era más permisivo para que fuéramos a la iglesia. Y yo decía, ay mamá, me duele el estómago. Y me acostaba en la cama y le decía que me dolía el estómago, porque yo ya no quería estar en medio de que mi papá no nos dejaba ir y mi mamá nos llevaba. Y en esa lucha, donde gracias a Dios persistió la fe de mi mamá, ¿verdad? Y que ahora nosotros estamos perseverando en el camino del Señor, quiero decirles de que conocimos varias formas de cómo nosotros estábamos en una iglesia y cómo nosotros, a pesar de que crecimos en una iglesia, no nos gustaban algunas cosas de la iglesia. Y cuando mi papá nos llevaba por la rutina allá a Sonsonate, donde hacen el viaje a la iglesia esa de San Antonio, igual nos decía mi papá, van a subir por estas gradas, van a pasar donde está la figura y van a persinarse y van a bajar por esa grada. Y hacer estos rituales era volver a entrar en ese momento, pero decía, después de aquí nos vamos a ir a comer sopa ahí a Caluco, decía mi papá. Era sopa de gallina y era esos lugares donde uno le gusta salir y pasear. Y por esos estímulos, de alguna manera, íbamos con mi papá a lo que él quería, ¿verdad? Que practicara. Un día en una predicación, cuando yo ya estaba un poquito más grandecita, un pastor dijo, debemos de ser amables con las personas que vienen a la iglesia y con las que están viviendo cerca de nosotros, porque muchas de ellas quieren venir a la iglesia. Pero, dijo él, nosotros tenemos que acercarnos a ellos con algunas estrategias. Hay un hermano, dijo, que todos los días se sentaba en la puerta de su casa a ver que los hermanos pasaban para la hora del culto. Dice que ese hermano le decían a ese hermano que un día había ido a la iglesia y ella no quería ir. Vamos, le pasaban diciendo los demás. Otro día, pasaba otro día, vamos. Otro día, cuando el Señor me ponga en mi corazón. De repente otra hermanita, vamos. ¿Cuándo va con nosotros? Un día, le decía. Ya pronto, antes de que el Señor venga, yo voy a ir a la iglesia. Y así tenían. Pero unas hermanitas más astutas, terminando del culto, decían, aquel hermano no vino y está pendiente que nosotros pasemos de regreso en la noche. Y de veras él estaba pendiente, ya vienen. Sí, ya venimos, quiera que bendecido estuvo el culto, a ver cuándo va con nosotros. Otro día, y así pasaron años que no iba y que no iba. Como algunos de nosotros que nos llevó años venir a la casa del Señor. Amén. Y entonces este hermanito sentado en la puerta, dice que una de las hermanas dijo, le voy a llevar estos tamalitos de chipilín al hermano, para que se anime. Hermano, mire, vendieron tamalitos de chipilín en la iglesia y yo le traje. Ah, no se hubiera molestado, hermana, pero mire, no hace nada. No, yo ceno más noche. Ah, bueno, entonces cene estos tamalitos. Y el Señor, ¿verdad? A través de su gusto de comer los tamalitos, dijo, no le habrán echado algo a estos tamales, porque, ¿verdad? Los evangélicos son bien especiales para ganárselo a uno. Como él ya había probado un poco, dijo, no, mejor no me lo como. Le llevaron esos tamalitos de chipilín, pero al desayuno dijo, no, yo creo que los voy a calentar. Si me hacen daño, pues, allá que Dios haga juicio con esos evangélicos. Dice que se comió los tamalitos y allá a los días le dijeron, miren, unas pupusitas le trajimos, hermano.
entre tamales y pupusas, el Señor vino, ¿verdad? Y empezó a visitar la iglesia. Yo no sé si por la comida o por qué, pero al final él terminó yendo a la iglesia. Y el hermano predicador decía, así que hermano, dijo, aunque sea un tamal de chipilín, regálele usted a un amigo. Si ya no le quiero oír la palabra, ya no le quiero oír el mensaje, llévele un tamal, llévele una pupusa, pero algo haga para ganárselo para Cristo. Y esta mañana nosotros vamos a hablar acerca de un valor, acerca de una cualidad, de una práctica que todos necesitamos realizar. Y si usted ha leído aquí, los hermanos han puesto algo bien específico. Dice amabilidad, igual que amor en acción. Y hemos visto diferentes prácticas que nosotros debemos de realizar para aprender a vivir en comunidad, para aprender a vivir entre nosotros como una familia. Y el día de ayer, el día viernes en la noche, hablábamos acerca de la necesidad de pertenecer a una familia. Y la iglesia es una familia, así de que el que está a su lado es su familiar. Vea que está a su lado, él es su familiar. Amén. Yo le pregunto, ¿se parece a usted? Vea que está a su lado, ¿le haya algún parecido? No, ¿verdad? Pero algo tenemos, por algo estamos aquí. Amén. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque todos los que estamos aquí somos necesitados del perdón de Dios. Y hemos reconocido que sin Dios no podemos caminar. Esta mañana yo quiero que revise usted en la carta a Tesalonicenses, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Amén. ¿Lo tiene? Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Habla acerca de la conducta de Pablo. Y si usted comienza conmigo a leer desde el versículo 1, si ya lo tienen, alguna persona puede compartir también su Biblia con la que tiene a la par. Y el versículo número 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, o sea, de palabras llenas de mentira, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y ahora, en versículo 7, mire lo que dice Pablo. Antes de todo eso que él dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Otra vez, leámoslo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo está describiendo la forma en que se acercó a la iglesia, a este grupo de hermanos, y les decía, ¿verdad?, que él había recibido de parte de Dios el permiso para dar el evangelio a ese grupo, y que cuando él iba a dar el evangelio a ese grupo, a predicar la palabra a esa comunidad, dice de que estuvo rodeado de personas que lanzaron palabras dañinas,
que vituperaron, ¿verdad? Personas que se burlaron de ellos como los predicadores que ellos eran para ir a predicar el evangelio. Y cuando él entró a esa comunidad, tuvo bastante oposición y la gente no quería saber del evangelio, no quería escuchar de la palabra de Dios. Y hubo un grupo que empezó a aceptar y a recibir el evangelio de Jesucristo a través de las prédicas que hacía Pablo. Pero en ese momento Pablo les explica y le dice a la iglesia: si ustedes se fijaron, yo no vine a ustedes a hablarles con palabras lisonjeras, ¿verdad? Con palabras llenas de mentiras. Yo no vine a ustedes dice aquí, con regaños. Yo no vine a ustedes con indicaciones contrarias, sino que yo vine a ustedes. ¿Y con qué conducta llegó Pablo a esa iglesia? Veamos con qué conducta en el versículo 7 que acabamos de leer. ¿Qué dice ahí? Antes de llegar de esas maneras, dice: fuimos con ustedes tiernos. ¿Cómo fue la conducta? Tierna. ¿Cómo es una conducta tierna? Vamos a ver. Con cariño. ¿Cómo? Con amor. Con cariño. De manera agradable. Amén. Entonces dice acá que él llegó a ellos de manera tierna, como una nodriza que cuida a sus hijos. ¿Cómo es una madre cuando está cuidando a sus hijos? Cuando están recién nacidos, ¿cómo es una madre? ¿Será que al recién nacido la mamá le da sus nalgadas porque está llorando a cada rato y no lo deja dormir a uno? La madre es amorosa. A pesar de que una mamá viene del parto con dolores todavía, con las molestias, con las incomodidades que deja el parto, a pesar de eso, empieza a amamantar. Y sabe que cuando la nodriza, cuando la mamá está amamantando al bebé, comienzan los síntomas peores todavía, porque empieza, ¿verdad?, a bajar la leche. Y cuando empieza a bajar la leche, no crea que ay, qué agradable, uno agarra al bebé y comienza a alimentarlo con toda aquella gran, ¿verdad?, relajación. Al contrario, ¿verdad?, los pezones se agrietan, ¿verdad? Y el niño tiene que empezar a succionar y a romper el pezón para que salga por ahí la leche. Y tal es la necesidad, tal es el hambre que el niño tiene, que empieza a succionar con fuerza y empieza la mujer incluso hasta a tener temperatura, ¿verdad?, porque está bajando la leche. Algunos dicen que eso es un mito, pero yo lo viví realmente, ¿verdad? Cuando empieza uno a sentir dolor en la espalda, que todo el cuerpo, y el niño va a llorar y llorar, y uno incómodo que no se puede ni sentar. Pero no es necesario que a uno lo aconsejen y le digan: hijita, mira, dale de mamar al niño, mira qué hacer para ayudar. Porque como instinto materno, todas empezamos a ver de qué manera le alimentamos al bebé, ¿verdad? Y está orinándose, a uno se le sale la leche, ¿verdad? Uno se acaba de bañar y se le empieza a salir la leche, el niño empieza a hacer poco a cada rato, hay que ver que cambiarle pañales, hay que levantarse. A las que van con la cesárea, ¿verdad?, levantarse y ver cómo hacen. A las que están por parto normal, igual levantarse. Y hay una gran serie de molestias. Pero la mamá comienza a sacarle su amor para con el bebé. Y cuando Pablo dijo: yo vine a ustedes y nos comportamos con ustedes como una nodriza que agarró, ¿verdad?, sus hijos y los cuida, yo digo, ese hombre no era mamá, pero tuvo que agarrar un ejemplo bien especial para dar a conocer el tipo de trato que él dio a la iglesia. Y cuando vemos ahí el concepto de amabilidad, yo quiero que usted escuche esto. Dice que amabilidad es el acto o el estado de comportamiento caritativo a otras personas.
Es el estado de comportamiento caritativo que yo doy a otras personas. También dice que es la manera más sencilla, diga conmigo, más sencilla, delicada y tierna de demostrar el amor. Fíjese, usted me va a decir, ay Dios hermano, hoy vamos a hablar de eso, del amor, mire, mejor hablemos de otra cosa, pero yo le voy a decir que la palabra de Dios dice que sin amor nosotros no somos nada. Podemos tener grandes quizás dones y hacer grandes señales, pero sin amor no somos nada. Y Dios como que nos ha dado grandes lecciones todo este tiempo atrás y nos dice, vamos a regresar ahorita a donde debemos de empezar. Debemos de empezar por practicar el amor. Y la amabilidad es la forma más sencilla, pero más práctica de demostrar el amor. Esa palabra universal y tan grande y tan compleja, ¿verdad? Pero de manera directa y práctica la podemos demostrar a través de la amabilidad. Por eso que dice allá abajo, la amabilidad es igual que el amor, amén, es igual que el amor. Entonces vemos que es la manera más sencilla y práctica de demostrar el amor. Pero está vinculada, óigame bien, la amabilidad está vinculada a la humildad y a la mansedumbre. Yo no puedo ser amable si no soy humilde. Amén. Lo que yo puedo hacer es hacer una falsa amabilidad, pero hay diferencia entre la amabilidad genuina y la pseudo-amabilidad. Y también se relaciona o se puede comparar con lo que es la cortesía. La amabilidad igual que la cortesía. Y usted me diga, a mí ya no me interesa ser amable, yo ya estoy mayor, ¿ya para qué, hermano? A los bichos tal vez les sirve. ¿Será que la amabilidad se ve bonita nada más en los niños y en los jóvenes? ¿O será que se ve bien en todos nosotros? En todos. Dígale que está a su lado, se te va a ver bien la amabilidad. Ajá, muy bien. Así es que miren, hermanos, comencemos a ser amables. Esto es un reto bien grande para todos. Aquí vamos todos en cuenta. Mire, cuando a mí me tocó este tema, yo dije, ay Dios mío. Sí, y yo soy la que digo, rifémoslos, para que no nos toque eso de que con el que usted siente identificarse con ese agarre. No, yo digo, rifémoslos, porque algo tal vez, ¿verdad? A algo nos ayuda la suerte, digo yo, pero nos viene a tocar a cada uno con el que Dios quiere tratar con nosotros. Amén. Y la amabilidad, hermanos, o la cortesía consiste en respetar, óigame bien, las diferencias entre nosotros. Y eso es un gran trabajo. Diga conmigo que gran trabajo. Es que, hermano, mire, las diferencias está bien que las tengamos, pero a cada rato encontrarnos como que, ¿verdad? No es muy agradable. Ay, que mire, yo sé que fulano es diferente a mí, pero no nos vemos a cada rato. Pero cuando nos estamos viendo aquí, cerca, en la misma silla, en el mismo lugar, en el mismo baño, en la misma cocina, en el mismo pasillo, como que, ¿verdad? Que no es fácil. Y la amabilidad y la cortesía tiene que ver con el respeto a las diferencias. Y si usted se fija en el que tiene a su lado, dígale qué diferente eres, dígale qué diferente eres. Si es que es gran diferencia la que tenemos uno con otro. Como dice un escritor, ¿verdad? Viva la diversidad, viva la diferencia. Porque aunque andemos vestidos de colores iguales, así, desapareciditos, solo de afuera podemos andar algo